¿Y qué sería lo peor de llegar a una nueva casa? Pues encontrar a un inquilino indeseado. Y esta es básicamente la premisa del último libro que leí, La casa del exorcista, The Exorcist House. Básicamente es una trilogía de libros en las cuales se nos narra completamente todo lo que pasa cuando una familia se muda a una granja en el campo. He leído el primero y en este video te voy a estar comentando todo lo que leí, todo lo que me pareció y qué tal es la historia. Y esta es básicamente una historia que combina elementos de El Exorcista, Evil Dead y todas aquellas películas y libros que hemos visto de casas embrujadas. Como te dije anteriormente, esta es parte de una trilogía. He leído el primer libro, se llama La casa del exorcista. Fue un libro que fue publicado el 6 de marzo de 2022 por el autor Nick Roberts. Es una historia bastante corta porque el primer libro son como 280 y tantas de páginas. No es tan largo, pero no quiere decir que por eso sea menos electrizante, menos gráfica, visceral e incluso en ocasiones hasta sangrienta. Esta historia sigue a varios personajes. Inicia con Merle en su granja y de una vez vemos cómo es atacado por el mal. Existe algo que está en su casa y lo que me impacta de esta novela es que no está como que dándote contexto y te está haciendo grandes descripciones. No, este libro va directamente a la acción. Algo pasa, hay un personaje y de inmediato conocemos esta situación, conocemos el mal, qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que le está atacando a este personaje de Merle. Asimismo, otros personajes súper importantes en la novela, está la figura de Daniel Hill, que es un psicólogo, es el personaje principal, así como también su esposa Nora, y otro personaje que, a pesar de que es principal, no es tan importante. Bueno, sí es importante al final de la novela, que es la hija, Alice. Y entre los personajes secundarios podemos ver a Luke, al papá de Luke, que son personajes secundarios de la historia. Son bastante importantes para que la historia se mueva, pero sin embargo pasan a estar en un segundo plano. Y ya que te he mencionado quién es el exorcista de esta historia, te voy a estar diciendo algo que me parece es un elemento bastante interesante, que es el hecho de que en esta historia el exorcista no es un padre. Exactamente, no es un cura. No estamos ante una figura que está investida con un poder religioso y que forma parte de la iglesia, que forma parte del catolicismo como lo conocemos todos en todas estas películas que hemos visto, El Exorcista y bueno, El exorcismo de Emily Rose, en fin, todas estas películas de exorcismo que hemos visto y todos estos libros, siempre vemos que hay como que una figura, pero esa figura está investida en el catolicismo. Es una figura que tiene que ser un cura y que tiene que ser un cura especializado para poder hacerle frente a estas situaciones en las que se ven envueltas con el mal, como lo llamo yo. Es decir, no me malinterprete, en esta historia sí que está presente la figura del catolicismo, pero es más bien en ese momento en el que entrena, por así decirlo, por ponerle algún nombre, a nuestro personaje al cual conocemos iniciando la novela, el personaje de Merle, el cual pasa a jugar el rol del exorcista. Aquí lo interesante es que el exorcista pasa a ser de esa figura del cura a una persona mundana, una persona cuya fe es tan fuerte que puede hacerle frente a estas situaciones donde se ve envuelta con el mal, con demonios y con criaturas que están en contra de la divinidad, por así decirlo. Sin embargo, tengo que decirles, que, spoiler alert, justo en el primer capítulo de este libro, el exorcista muere. Entonces me dirás, pero ya va, entonces no, y que tiene fuerza de voluntad, que tiene fe y tal y qué sé yo. Sí, pero bueno, es lo que se da a entender en la novela, es lo que se da a entender en esta historia, de que tuvo la suficiente fuerza para hacerle frente a este tipo de males, por así decirlo, hasta que llegó a su límite. No por eso deja de ser un aspecto muy interesante, no por eso deja de ser un aspecto que me llama mucho la atención, de que pasemos, como dije anteriormente, de esa figura en la que siempre se ve al cura con esa autoridad del catolicismo a simplemente una figura que es una persona mundana, pero cuya fe es sumamente fuerte. Y ahora sí, siguiendo con otro elemento súper importante de esta novela, y es que se dan varias posesiones a lo largo de toda la historia.
pero lo interesante es cómo describe este autor. Es espectacular al momento de describir cómo son las posesiones. Y me recuerdan bastante a las posesiones que vimos en Evil Dead del 2013 de Fede Álvarez. No de las originales, ni tampoco de Evil Dead Rise. Les dejo por aquí una foto para que se den cuenta. Me recuerda mucho que las posesiones de esta novela son como las de Evil Dead, la del 2013, porque uno de los elementos importantes son los ojos amarillos, o como los describe en el libro, los ojos de color naranja. También está el elemento de que las caras están total y completamente distorsionadas. Incluso hay una escena en que se describe que un personaje que ya está poseído tiene los ojos naranjas, tiene la frente muchísimo más grande e incluso tiene una sonrisa, pero si me entiendes, una sonrisa de aquí a acá, como decimos, de oreja a oreja, pero ya me entenderás por qué. Y también que tiene, en vez de dientes normales, sus dientes se convierten como todos en colmillos. Si me entiendes más o menos lo que te quiero decir. Y otro elemento súper importante de este tipo de posesiones que se describen en este libro son las voces. Las voces están, cuando escuchamos no, porque es un libro evidentemente, pero cuando se hacen las descripciones de las voces, empieza con la voz del personaje, pero un poco distorsionada. Te hace recordar a la película Evil Dead en varias de sus, digámoslo así, en varias de sus entregas. Otro elemento que también es súper importante es el hecho de la casa. La casa pues pasa a ser como ese ente que está embrujado, ese ente en el cual está el mal, en el cual habita el mal. Y como siempre, pues es una situación en la que empiezas a estar en tu casa, llegas a vivir en tu casa y empiezas a escuchar sonidos por todas partes. ¿Qué fue eso? Algo se cae, o una ventana abierta, una ventana que se abre sola, o una puerta que se cierra sola frente a ti, y son situaciones que simplemente los personajes no pueden explicar. Todo, evidentemente, todo se desarrolla y ocurre en la casa y te da ese aire como de Amityville. Yo no sé si han llegado a ver alguna entrega de esa película de Amityville. Creo que hay una que se llama The Amityville Horror o algo así, en la que la casa ejerce algún tipo de presencia y creo que hace que el padre se vuelva loco y empiece a matar a su familia o algo así. La verdad es que no recuerdo. Si lo recuerdas, déjamelo todo en los comentarios que yo te respondo. Y pues es importante destacar que en todas estas casas un sonido es siempre más que un simple sonido. Hay un elemento particular que me llamó muchísimo la atención. Me pareció súper espectacular al momento en que lo mencionaron, y es el hecho de que cuando ellos entran en contacto con esta entidad del mal, básicamente se dice que ellos están infectados. Y así ellos se vayan de allí, de esa casa en la que están viviendo, y se vayan a otro sitio, seguirán infectados. Eso me pareció un detalle que si, por ejemplo, Netflix o alguna película de estas, alguna productora lo tomara como película, no lo mencionarían, y entonces estaríamos así como que easter eggs o preguntándonos, pero ¿y aquí qué fue lo que pasó? Mientras que en el libro se hace especial énfasis. Una vez que están en contacto con esta entidad, básicamente, así ellos se vayan y traten de dejarla atrás, van a seguir infectados por básicamente lo que conocemos el mal. Como en todas estas historias, siempre hay una batalla entre el bien y el mal. Siempre hay una batalla final en la que se miden las fuerzas. Pero lo interesante no es eso, porque sabemos que en todas estas historias siempre va a haber algo de ese estilo. Lo interesante es que desde antes del final, uno de los personajes empieza a hacer cosas y empieza a narrar cosas que supuestamente le pasaron, pero que tú, que eres el lector, que cuando estás allí leyendo qué fue lo que pasó, te das cuenta de que no concuerda. Y entonces empiezas, bueno, en ese caso, yo volví atrás en la historia y empecé a leer, y yo, pero ya va, lo que ella está narrando, que en este caso te voy a hacer el spoiler, Nora, la esposa del psicólogo, personaje principal de toda la historia, lo que ella está narrando que le pasó no es lo que tú lees, no es lo que de verdad pasó.
¿qué está pasando aquí? ¿Estoy yo leyendo mal o el personaje está crazy, el personaje está loco? Lo que tú lees no concuerda con lo que el personaje está diciendo que pasó. Pero te digo la verdad, lo que lees es lo que es. Algo más sucedió allí que se nos dice al final en un recuerdo y cambia completamente el tono de la historia y cambia y te dice completamente qué es lo que va a pasar ahora o qué es más o menos cómo va a ir la historia del libro 2. Que por cierto te digo, no lo he leído, lo voy a estar leyendo porque, como te dije, es una historia corta, pero no por eso es menos electrizante. Otro elemento interesante es cómo funcionan las posesiones y va más allá de la violencia que solemos ver en las últimas entregas de Evil Dead o por ejemplo en la película El Exorcista o cuando vemos películas así de fantasmas y de posesiones que vemos que todo es como fuerza y todo es como que giros de cabeza que son imposibles y tal y qué sé yo. No, aquí las posesiones van más a nivel mental. Son alucinaciones, cosas que no están allí. O lo peor, ves cosas que no están mientras que las personas que están a tu alrededor están viendo la realidad. Eso me pareció un elemento súper interesante que no había visto en ningún tipo de historia hasta este momento. Tú como lector externo, al momento de que estás viendo todo lo que se está desarrollando, te mantienes al filo porque no sabes si lo que el personaje en realidad está viendo es verdad o no y por lo tanto quieres leer hasta el final para ver si lo que estás leyendo es realidad o es simplemente una alucinación. Y no es solo eso, sino en qué va a terminar toda la situación, toda la alucinación. Y a medida que la historia sigue avanzando, podemos ver cómo todas estas alucinaciones empiezan a tomar muchísimo más peso y se empiezan a manifestar físicamente en los personajes. Por ejemplo, podemos ver cómo algunos personajes amanecen golpeados o rasguñados, o también una cosa que me pareció súper interesante fue que después de que los personajes se toman el tiempo para racionalizar todo lo que posiblemente no puedas racionalizar, pero que buscas hacer una racionalización de toda la situación para sentirte bien contigo mismo, 2 segundos después se les muestra la prueba de que lo que pasó fue algo real, lo cual deja a todos nuestros personajes en la historia con un frío en la garganta y un frío en la espalda que se transmite a través de la lectura y quedas total y completamente como que, ok, lo que pasó, sí pasó. Quiero ponerte un ejemplo y es que Daniel Hill, el personaje más importante de esta historia, un psicólogo, hombre de ciencia, enfrentado ante una situación que lo supera completamente, busca racionalizar todo, pero 2 segundos después, enfrente de él podemos ver, y él lo ve y lo describe, la prueba de que todo lo que le sucedió fue completamente real. Como te dije anteriormente, esta historia termina en un gran showdown de el bien contra el mal, como en todas este tipo de historias, pero el final, el verdadero final de esta historia es un cliffhanger que continúa en el libro número 2. Lo estaré leyendo y te estaré trayendo un resumen sobre esta historia. Quiero que me dejes en los comentarios, ¿serías capaz de racionalizar algún evento así tengas pruebas de que lo que te ocurrió fue más allá de la realidad? Cuéntamelo todo. Y si te gustan este tipo de historias, este tipo de libros, películas y todo lo que tenga que ver con horror, vampiros, no puedes dejar de seguirme, suscríbete, activa la campanita para que sepas cuándo voy a estar publicando nuevos videos. Y si quieres ver mi video reacción al nuevo clip de Evil Dead Burn, la nueva película que se va a estar estrenando el próximo julio, no puedes dejar de ver este video que te dejo por acá. Gracias, suscríbete, comparte y dale like.